Abramos nuestras Biblias, amados hermanos, en Mateo capítulo 28. El Evangelio de Mateo capítulo 28, el último capítulo de este Evangelio. Y vamos a irnos a las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a punto de ascender a los cielos. Estos versos que voy a dar lectura se conocen como la Gran Comisión de Jesús a sus discípulos. Y es por eso que he titulado a este sermón La Iglesia y la Gran Comisión. Voy a pedirles que me acompañen con sus vistas en la lectura de la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice la palabra del Señor: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando de esa responsabilidad que Jesús ha dejado a sus discípulos de buscar a los perdidos. A eso se conoce como Gran Comisión. El hecho de llevar el Evangelio, de impartir la palabra del Señor, es la gran responsabilidad que el Señor ha dejado para con la iglesia. Una iglesia, hermanos, que no evangeliza, una iglesia que no busca a los perdidos, es una iglesia enferma, una iglesia que está sufriendo de cáncer espiritual. La evidencia de un verdadero creyente es que va a hablar las maravillas de su Señor. Cuando vamos a la historia de la iglesia cristiana y nos vamos a la primera iglesia cristiana, allá en el primer siglo, en Hechos capítulo 1, abramos nuestras Biblias en el versículo 15, vamos a ver que la primera iglesia del Señor, sus primeros discípulos, constaban apenas de 120 personas. Ahí en ese aposento alto, hermanos, o sea, en esa casa de 2 pisos, el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos, y los contados ahí en esa primera iglesia eran simplemente 120 individuos. Así comenzó la iglesia de Cristo. Capítulos más adelante, en el capítulo 2, versículo 41, esos 120 se multiplicarían a 3,000 personas. 3,000 discípulos ya tenía el Señor en el capítulo 2, versículo 41 del libro de los Hechos. En el capítulo 4, versículo 4, Lucas nos dice que esos 3,000 ya no eran 3,000, habían llegado a convertirse en 5,000 discípulos, 5,000 creyentes, únicamente contados los varones. Eso dice Hechos 4:4. Imagínense, solo hombres eran 5,000. Si hablamos con sus esposas, 5,000 más 5,000, ¿cuántos sería, hermanos? 10,000 aproximadamente. Ya eran los convertidos, ya eran los discípulos del Señor. Y en el año 250, escucha esto, en el año 250 después de Cristo, los historiadores nos dicen que los cristianos llegaron a ser millones de millones en el vasto imperio romano. Uy, hermanos, millones de millones en el año 250. De 120 a millones de millones. Y así como, hermano, espero yo inquietar sus mentes, ¿no? Yo cuando leía esto en el estudio que hacía de este sermón decía: ¿cómo es posible? ¿Qué tenían estos cristianos de esa época? ¿Qué movió los corazones de estos hermanos de tal manera que de 120 llegaron a convertirse en millones
y millones. ¿Qué había en ellos que les hacía hablar de Jesús aún sin miedo a la muerte? Recuerden, hermanos, que en esa época la iglesia estaba sufriendo una cruel persecución. Los cristianos eran llevados al Coliseo romano para ser devorados por los leones. Muchos de ellos eran quemados en la hoguera. Pero a pesar de esa fuerte persecución, los cristianos se multiplicaban, crecía la iglesia. ¿Dónde estaba el secreto? ¿Dónde radicaba la energía, la valentía de estos creyentes para poder llevar y buscar a los perdidos? Radicaba, hermanos, en el entendimiento de la gran comisión. Esos versículos que hemos leído en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, habían sido tomados muy en serio por estos hermanos de la iglesia primitiva. O sea, para ellos esas palabras de Jesús no eran un chiste, de verdad. Ellos habían asumido con seriedad la gran comisión. Y hermanos, yo creo que eso es lo que a nosotros nos hace falta. Muchos de nosotros tenemos miedo de hablar de Jesús. Miedo por nuestros pecados, porque hay personas a quienes podemos hablarles, pero nuestra reputación a veces no nos acompaña, hermanos. Miedo y vergüenza, porque dirán, sentimos temor. Necesitamos volver a la gran comisión. Necesitamos entender lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28. Y es justamente de eso que yo quiero hablarles en esta tarde. Amén, hermanos. Vamos a aprender la gran comisión: buscar a los perdidos. ¿Qué había en estos creyentes entonces que energizaba la gran comisión? Y ese es simplemente el encabezado que voy a usar, hermanos, para todo este mensaje. La energía de la gran comisión. ¿En dónde radica, hermanos, el aliento, el ánimo, la valentía, el vigor para poder hablar de Jesús a los perdidos? ¿Dónde está la energía? ¿Qué energiza la gran comisión? Y ese es el único encabezado que vamos a tocar en esta tarde. El siguiente domingo vamos a hablar del contenido de la gran comisión. Hoy no, hermanos. Solamente voy a tener un punto en mi sermón: lo que energiza la gran comisión. Si estás tomando nota, es de lo que voy a hablarles en esta tarde. Vamos a Mateo, volvamos allá, capítulo 28. Y quiero que notes algo. La mayoría de los predicadores, cuando hablan acerca de este pasaje, enfatizan muchísimo el verso 19 del capítulo 28. Dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es ahí el énfasis. Pero saben, hermanos, no podemos nosotros ir a ese pasaje sin antes haber entendido correctamente el versículo 18. Jamás, hermano, nunca se debe interpretar ese versículo 19 si en tu corazón primero no has atesorado, guardado el versículo 18. Por años yo he luchado, hermanos, y sigo luchando en mi corazón para poder predicar el evangelio, para poder seguir hablando del Señor. A veces me desanimo. No sé si te ha pasado eso. Me desanimo a veces, porque a veces me va mal en la evangelización. No siempre es bonito evangelizar. En una ocasión, cuando estaba comenzando a mis 16 años, recuerdo bien, creo que era 16, 17 años, después de haber entendido el evangelio, yo quería hablar de Jesús. Y en la ciudad de Oruro, recuerdo, tuve un viaje con un grupo de hermanos que estaban yendo a evangelizar. Y toqué una casa allá en Oruro, recuerdo bien, era mi primera intervención evangelística. Y toqué la puerta y salió una abuelita. Y era la oportunidad de predicar el evangelio. Y yo quería empezar, le dije: señora. Y me dijo la abuelita, primero, antes de comenzar: ¿tú eres un testigo de Jehová? No, le dije, no soy un testigo de Jehová, soy un cristiano. Venía a compartirte el evangelio. No, yo soy católico. Yo soy una católica, me decía la abuelita. Yo le decía: pero déjame compartirte de Jesús. No importa si eres católica. No. Y la abuelita, hermano, se me bravió, o sea, se enojó demasiado, a tal extremo, hermanos. Imagínense que la abuelita, yo estaba parado ahí, se enojó tanto que agarró, creo que ahí había un balde de agua, y con ese balde, con una coquita ahí, me echó me echó en toda mi ropa, hermanos. Y eso era vergonzoso. Yo me sentí mal, hermano. Me sentí como, pero ¿por qué?
De ahí en adelante ya no podía hablar de Jesús como quería hablar, tenía mucho miedo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Y a veces leí el verso 19 como que el Señor estuviese reprochándome. Jeremías, estás distraído y flojeando en otras cosas, anda y busca a los perdidos. Así yo pensaba que el Señor decía en ese verso 19. O a veces pensaba en el versículo 19 cuando el Señor decía, por tanto, id y haced discípulos. Decía, bueno, tal vez el Señor está regañando a sus discípulos, los está llamando la atención, les está culpando. Miren cuántas almas perdidas hay por el mundo y ustedes aquí sin hacer nada. Vayan a buscar a los perdidos, vayan a evangelizar. Pero hermanos, cuando entendí correctamente este pasaje, nada de eso es lo que el Señor está haciendo. No es la culpa lo que nos va a alentar para evangelizar. No es el reproche lo que nos va a ayudar a poder salir de esta iglesia y compartir el evangelio. No, hermanos, es otra cosa. Y es por eso que antes de leer el verso 19 necesitamos comprender el versículo 18. ¿Y qué dice el verso 18? Si tú lees, hermano, el verso 19, te vas a dar cuenta que comienza el Señor el texto con esta frase, por tanto. Verso 19, por tanto. Y es como si nos estuviese jalando el Señor Jesús a leer el verso 18. Es como si nos estuviese impulsando a ir atrás. Ese por tanto es en conclusión. En vista de esta realidad, por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la idea de este pasaje. Y en el verso 18 el Señor les dijo a sus discípulos, leamos: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En vista de esta realidad, dice el Señor, de que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en conclusión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso significa, hermanos, miren, que la razón principal por la que un cristiano debe hablar de Jesús es porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. A ese Jesús que nació de esa virgen, a ese carpintero de Nazaret, se le dio toda la autoridad, toda la potestad del cielo y de la tierra. Eso está diciendo el pasaje, eso está diciendo Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El fundamento, el cimiento que sostiene la gran comisión, o sea, el hecho de ir y evangelizar, es esa gloriosa verdad que Cristo está declarando en el verso 18. Ahora te pregunto, hermano, ¿has entendido ese verso 18? Toda potestad me ha sido dada. Wow. ¿Has entendido eso? La razón por la que no evangelizamos, hermanos, es porque no hemos entendido. Es así de simple. No has entendido, no has sido capturado, no has sido subyugado por la gloria de Cristo. ¿Por qué el Señor declaró esas palabras? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué el Señor fue provocado a decir eso? ¿Qué estaba pasando con sus discípulos? Si vas al verso 16 y 17, te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo en el corazón de sus discípulos. Hay un problema en el corazón de sus discípulos. Mira el verso 16. Pero los 11 discípulos, dice el Señor, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿se dan cuenta? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué ha provocado eso? Esas palabras, toda potestad. ¿Por qué ha dicho el Señor eso? Porque el corazón de los discípulos estaba, hermanos, endeble, estaba débil. Los discípulos estaban pasando por un momento único en la historia, hermanos. Único, nunca más se va a repetir. La resurrección de Jesús. Y si ustedes
han leído el capítulo 28, no sé cuántos han leído sus Biblias, hermanos, todo el capítulo 28, se van a dar cuenta que hay una fuerte tensión ahí, un problema serio. Jesús había resucitado. Los sacerdotes de Israel, al enterarse de la resurrección de Jesús, dicen: no puede ser esto posible. No puede ser esto posible. Llaman a los soldados que estaban custodiando la tumba vacía y les dicen: ¿qué ha pasado a los soldados? Y los soldados dicen: no, vino un ángel del Señor y desapareció el cuerpo de Jesús, desapareció, no está. Entonces los sacerdotes le dicen a los soldados: miren, ustedes van a decir que los discípulos de Jesús vinieron de noche, les atacaron a ustedes y sacaron el cuerpo del Señor y se lo llevaron. Eso es lo que ustedes van a decir. Y los sacerdotes les ofrecieron dinero, les dieron plata. Aquí está, les sobornaron. Los discípulos ahora han escuchado ya eso del capítulo 28. Hay una, por así, orden de captura contra los discípulos. Hay una presión contra ellos. Han murmurado, están conspirando contra los discípulos del Señor. Y el Señor los discípulos están de miedo. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya no está Jesús aquí, ha resucitado, pero ¿dónde está Jesús? Entonces el verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les había dicho, escuchen, mientras estos conspiran contra ustedes, mientras el mundo está yendo contra ustedes, ustedes síganme a ese monte. Ahí nos vamos a encontrar. Y esto es bien importante, hermanos, porque ese momento describe nuestro momento, tu momento, mi momento. A nosotros nos pasa lo mismo. En este momento estamos con un montón de presiones, conspiraciones en contra nuestra, igual como los discípulos, siendo perseguidos, con muchas preocupaciones en la cabeza. Y el Señor está diciendo: no te distraigas con eso, no te enfoques de eso, no gastes tu energía pensando en esas conspiraciones, en esos problemas. Hijo, sígueme, ven a ese monte. Y los discípulos, dice la palabra del Señor, fueron como el Señor les había ordenado. Y es preciosa esa imagen, hermanos. Yo me imaginaba, llegaron al monte. No se dice dónde era ese monte, porque no es importante el monte, sino lo que va a pasar en ese monte. Llegaron al monte, verso 17, y cuando llegaron allá, lo primero que vieron sus ojos fue a Jesús, hermanos. Imagínense, vieron al Señor cara a cara. Y cuando lo vieron, dice la Biblia, lo adoraron. Toditos los 11 se postraron a sus pies. Señor, imagino a todos ellos llorando: Señor, tú has resucitado, pero el mundo detrás de nosotros está viniendo contra nosotros, están conspirando, están murmurando contra nosotros, hay problemas, nos están asediando, Señor, pero estamos aquí a tus pies. ¿Se dan cuenta? El amor de los discípulos era bien sincero, hermanos, bien sincero, pero no era perfecto, porque dice el pasaje que así como le adoraron, también dudaron. Ellos dudaban. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? El temor en el corazón: Señor, tú te vas a ir, ¿y qué va a hacer de nosotros? Imagino a todos ellos. Los sacerdotes han conspirado contra nosotros y ahora estamos a minutos de ser aprendidos, porque están diciendo que hemos arrebatado tu cuerpo de la tumba. Duda en el corazón, duda en el corazón. Y es ahí donde el Señor, verso 18, se acerca a ellos y les habla. Wow, hermanos, les habla y les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significó eso para sus discípulos? La gran pregunta: ¿qué significan esas palabras? Lo primero que el Señor está afirmando ahí, si has leído detenidamente ese versículo,
es que alguien le dio autoridad. Alguien le transfirió al Señor autoridad absoluta, dice él, del cielo y de la tierra. Y la pregunta viene, ¿quién? ¿Quién al Señor le otorgó, le entregó toda la potestad, toda la autoridad del cielo y de la tierra? ¿Quién? Si vamos a Mateo, vayamos allá con nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, el capítulo 11, versículo 27. El Señor Jesucristo va a declarar esto. Abra ya su Biblia, mi hermano, Mateo 11, 27. Jesús diría estas palabras. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por quién? Por mi Padre. Otra vez voy a leer. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas ahora me fueron dadas a mí por mi Padre, por Dios mismo. Juan 3:35. Vayamos ahora al Evangelio de Juan 3:35. Dice el Señor, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y saben, hermanos, lo que el Señor está tratando de decir aquí es que todo lo que el Padre tenía en sus manos, todo lo ha entregado al Hijo. Todo. Así que todo lo que el Padre hace, ahora el Hijo hace. Todo lo que el Padre tenía, ahora el Hijo lo tiene. Es lo que está diciendo. Pero el pasaje más importante, hermanos, de toda esta secuencia de pensamiento es Juan 17, 1 al 2. Quiero que me acompañes allá ahora, porque estas palabras, hermanos, de verdad, de nuestro Señor son bien, pero bien importantes. Juan 17, 1 al 2. En ese capítulo 17 Jesús está orando. Y es la última oración que el Señor hace, la última conversación, por así decirlo, profunda con su Padre antes de ir a la cruz. O sea, después de esta oración Jesús se va a entregar a la cruz del Calvario, va a morir. Y en Juan 17, 1 al 2 Jesús le dice al Padre, observa, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad. Quiero que graben eso, hermano, en el corazón. Como le has dado potestad sobre toda carne. O sea, está diciendo Jesús, Padre, tú le has dado a tu Hijo toda autoridad sobre toda la humanidad, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Padre, está diciendo Jesús, voy a entregar mi vida por las ovejas que tú me has dado. Tú me has dado, Señor, un grupo de ovejas que han sido elegidas y escogidas por ti desde antes de la fundación del mundo. Un pueblo me estás entregando, me has entregado. Y tú me has dado ahora la autoridad de poder darles vida a todas esas ovejas que eran de ti. Por eso dice el verso 6, vayamos allá, del mismo capítulo 17 de Juan, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, ¿notas? Padre, tuyos eran, y me los diste. Por tal motivo, dice el Señor, vayan y busquen estas ovejas. Esa es la idea. Toda potestad me ha sido dada. Es como si el Señor nos estuviese diciendo, saben, el Padre me ha entregado sus ovejas y yo tengo todo el poder y la autoridad. Se me ha dado a mí para dar vida a todas esas ovejas. Ninguna oveja se va a perder. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y busquen esas ovejas. Tú y yo, hermano, no sabemos quiénes son esas ovejas, ¿verdad? No sabemos quiénes son esos convertidos, esos escogidos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, sabes, es que el Padre le dio al Hijo
toda la autoridad para que dé vida eterna a todas estas ovejas. Jesús, hermanos, aquí no está reprochando, ¿has notado? No está culpando a nadie. Jesús está animando a sus discípulos, mostrándoles su gloria. Vayan, está diciendo, vayan, id y haced discípulos, porque ahora hay un rey sentado en el trono. Hay un rey que está comandando todo el mundo, tanto de arriba como de abajo. Hay un rey de reyes, señor de señores. Hay un dueño ahora. Y soy yo, está diciendo Jesús, yo soy. A mí se me ha dado toda autoridad en el cielo. Wow, en el cielo. Ahí están querubines, serafines, ángeles. Pero también hay demonios. Todo eso está en mis manos. Toda potestad me ha sido dada en el cielo, pero también aquí en la tierra. Yo soy el dueño del universo, de este mundo. No hay un solo ser humano que no esté en mis manos. Decía Proverbios, inclusive el corazón del rey, el corazón del presidente está en las manos de Jesús, en sus manos. Toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Wow. Está diciendo, ¿quién cree que soy yo? ¿Se entiende, hermanos? ¿Quién cree que soy yo? ¿Por qué dudan? ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es para ti Jesús? Soy el rey del mundo, está diciendo. Soy el rey de todo este universo. Vayan y busquen las ovejas que mi Padre ha escogido, que yo las voy a salvar, que yo las voy a llamar y van a venir a mí, porque yo tengo la autoridad y el poder para darles vida. Vayan y busquen las ovejas de mi Padre. ¿Acaso, hermano, eso no sería suficiente para levantarnos y salir, hermanos, en búsqueda de esas ovejas? ¿Cuál es el obstáculo? Está diciendo Jesús. ¿Cuál es el problema? ¿Quién puede contra mí? Está diciendo Jesús. ¿Quién puede detener mi mano si soy el rey? ¿Qué gobierno puede frenar esto? ¿Qué ser humano puede detener esto? Nadie. Soy el rey del universo. Nabucodonosor, oiga bien esto, escuchen. Nabucodonosor, siendo un rey impío, había entendido esto, hermanos, con claridad. Quiero que oigan lo que Nabucodonosor dijo. Ese fue el rey más grande del Antiguo Testamento, impío, muy poderoso. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, dice él, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y dice Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay, dice Nabucodonosor, no hay, ni yo puedo, no he podido. No hay quien pueda detener su mano y decirle, ¿qué estás haciendo? Los habitantes de la tierra son considerados como, ¿qué, hermanos? Como nada, nada, dice, nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Le ha sido entregado todo a Cristo. Con razón Pablo decía, yo no me avergüenzo. Ay del día que me avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Con razón Pablo decía, hermanos, hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y confesarán que es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿De quién es ese nombre? Jesús de Nazaret. A Jesús, hermanos, se le ha dado todo.
Y eso es simplemente, hermanos, lo que significa esa declaración. Por esa razón, dice el Señor, ahora vayan y prediquen mi evangelio. Díganle al mundo ahora, ¿quién reina? Wow. Uy, hermanos, díganle al mundo, díganle al vecino ahora, ¿quién está en el trono? Díganselo. Hablen ahora. ¿A quién le pertenece Bolivia? ¿A quién le pertenece Cochabamba? Díganselo a la gente, ¿quién está reinando ahora? ¿A quién se le ha dado toda autoridad? Díganselo, es a mí. Díganle al mundo entero que hay salvación ahora a través de Cristo, a través de mí, está diciendo. A mí se me ha dado la autoridad para dar vida a todos aquellos que están perdidos. Yo tengo la autoridad. Por eso, hermanos, sin miedo podemos decir a cualquier persona que está aquí, en ninguno hay salvación. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos decir al mundo entero que Jesús es el camino, la verdad y ¿qué, hermanos? ¿Qué más es Jesús? El camino, la verdad y fuerte, hermanos, ¿qué es nuestro rey? La vida. Y que nadie va al Padre. Nadie tiene acceso al Padre si no es por Él. ¿Qué energiza? ¿Qué alimenta nuestra sed por hablar de Cristo? Su gloria, hermanos. Su gloria. En conclusión, entonces, nunca vamos a poder compartir el evangelio. ¿Sabes, hermano? Escúchame esto bien, hermana, jóvenes que están aquí. Jamás vas a poder hablar de Jesús si no sabes quién es Jesús, si no has visto su gloria, si no has sido capturado por la belleza de tu Señor. Jamás, nunca vas a hablar. De hecho, la razón por la que no evangelizamos, hermanos, la razón por la que no puedes decirle al vecino, a la vecina de Jesús, es porque no sabes quién es Él. No has visto como sus discípulos. ¿Te das cuenta, hermano? Antes de poder darles a sus discípulos la gran comisión, antes de decirles, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿qué ha hecho Jesús con ellos? Los ha llevado a un monte. Y en ese monte el Señor ha desplegado su gloria y les ha dicho, este soy yo realmente. Soy el Rey de los reyes, Señor de señores. Mírenme, soy yo. Hablen. Muéstrenle al mundo ahora quién es su Salvador. Dice Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Ah? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, Cristo es el dueño de todo este mundo y Él nos ha dado el permiso para poder entrar por este mundo y saquear todo lo que Satanás ha estado destrozando, ha estado subyugando sobre este mundo. El dueño nos ha dado permiso. Entren y busquen a los perdidos, que yo los voy a salvar. Yo me acuerdo cuando era niño, y ya también nos pasa cuando somos grandes, hermanos, pero cuando era niño me acuerdo que jugábamos cancha, diré, futsal, y el balón se entraba, hermanos, a la casa de una persona, pero bien regañón, hermanos, mala. ¿No les ha pasado eso? Justo el balón en esa casa tiene que entrarse. Cuando se entraba todos decíamos, no, ya hemos perdido el balón, ya se ha perdido. Nica que nos va a devolver ogro es ese viejo, decía. Ogro es, no va a dar, lo va a pinchar.
Todos decían, bueno, ¿cómo vamos a? Tenemos miedo. Pero es un balón original, decían los chiquitos, ¿no? Mi mamá me va a pegar. ¿Qué vamos a hacer? Ya, subiremos por la pared, nos treparemos. Así hacemos, ¿sí o no? Pero todo lo hacíamos de miedo, ¿no? Si viene o no viene el viejito. Y se subían los niños dudando, con miedo y con mucha para recuperar el balón. Y un día, yo recuerdo muy bien, el viejito, justo estábamos entrando por la pared, se apareció, hermanos. ¡Plah! Se apareció, llegó, nos pilló con las manos en la masa. No, ¿qué vamos a decir? Estamos queriendo entrar por su pared, hermano. Nos va a reñir, nos va a fusilar el viejito. El viejito nos miró y nos dijo, ¿quién metió el balón? Así nos dijo el viejito. Y todos le apuntamos al más chiquitín. Él le metió, él. Y el otrito se miró, sí, yo, así. Y el viejito dijo, muy bien. Todos hemos pensado que le va a aniquilar al chiquito, al más. Le dice al chiquito, entonces ven, entra a mi casa. Así el viejito, entra y busca tu pelota, encuéntralo y me lo traes, le dice. Uy, el chiquito, en cuantito he escuchado eso, se dijo, ¿dónde está el balón? El chiquito, con confianza, todos, ya buscaré, ya todos atentos, ¿verdad? Encontré. Y con qué felicidad el chiquito agarró la pelota. Aquí está, el balón le dio al viejito. Y el viejito nos dijo, muy bien, esta vez no les voy a pinchar, porque les he dado permiso de entrar a mi casa. Tomen, llévense su pelota. Hermano, ¿de quién es esta casa? ¿De quién es este mundo, hermanos? ¿De quién es? De Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Rey. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es Cristo el dueño, hermano. Y no es un chiste, no es una broma. Deje de reír, no es una broma. No dijo el Señor esto riendo, hermano, lo dijo en serio. Y créelo, no lo crees, no lo creemos, hermano. Ese es nuestro problema. Por eso no hablamos del Señor, no entramos a la casa, no entramos al mundo y buscar, no entramos, estamos afuera. Ay, sí, no, ¿qué nos dirán? No, estamos ahí calladitos, no decimos nada. Sí, ese nomás a la Pachamama, que haga nomás. Yo no, ¿qué me va a decir? Es mi pariente. No, claro, porque no entendemos quién es el dueño. Cuando el dueño nos da permiso de algo, es decir, donde nos da alegría, podemos ir a hacer, deshacer. No has entendido, hermano, no has entendido, hermana. Escucha esto, para ti Cristo es así es Cristo, chiquitito. No es nada, alguien que pueden trapear. Nada es Cristo para ti, por eso no hablas de Él. Él es el dueño. Toda potestad me ha sido dada en el cielo. Toda, dijo Él, nuestro Rey. Vaya, busque la pelota, busque al perdido. Soy el dueño, les he dado la autorización. Id y haced discípulos de todas las naciones, porque toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Es Cristo para ti. ¿Cómo ves a Cristo, hermano? Cuando escuchas su nombre, Jesús, ¿en qué te imaginas? ¿En qué te imaginas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Un carpintero? ¿Un campesino? Es nuestro Rey. Amén, hermanos. Es nuestro Rey. Y por último, quiero terminar con esto. Salvar a los perdidos, voy a decirlo de una manera más clara.
Ir a buscar a los perdidos. Óigame bien esto. La gran comisión no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Esto me lo enseñó un pastor y hasta el día de hoy lo atesoro en mi corazón. Y hermano, de verdad, grábate esto en tu mente. A veces colocamos visión en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué más colocamos? Misión. Entonces, en la misión colocamos, la misión de la iglesia, ¿qué es? Buscar, evangelizar. No, la misión de la iglesia no es evangelizar, hermano. Es la misión de Dios. Dios es el que desde antes de la fundación del mundo escogió sus ovejas. Dios Padre, Dios el Hijo es el que se ha comprometido en dar vida eterna a todas esas ovejas que el Padre ha escogido. Y el Espíritu Santo es el que va a aplicar en el corazón de esas ovejas el glorioso plan de salvación. ¿Dónde entramos nosotros? En ningún lado. Dios Padre escoge, Dios Hijo muere y Dios Espíritu Santo aplica en el corazón. Es la misión de Dios, buscar y salvar a los perdidos. Es su misión, ¿te dan cuenta? No es de nosotros, es del Señor. Ahora, y les pregunto, hermanos, ¿Dios va a fallar? ¿Dios puede fallar en su misión? Jamás, Dios nunca va a fallar. Todas sus ovejas van a ser salvas, todas, todas. Ténganlo por seguro, no va a fallar su plan. Él va a salvar a todos los que Él ha decretado salvar. Y la pregunta es, pastor, ¿dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra la iglesia? ¿Recuerdas las palabras de Jesús a Pedro? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia, hermanos? ¿Quién? ¿La iglesia o Cristo? ¿Quién edifica? ¿De quién es la misión? ¿De la iglesia o de Cristo? De Cristo, amén, de Cristo. ¿Dónde entro yo? Hermanos, yo simplemente soy un instrumento. Cristo, en su divina bondad, providencia, me ha hecho parte de su misión, de su plan. Me ha compartido su plan, pero es su plan. ¡Qué privilegio! Un día me he soñado, hermanos, que estaba en la casa del pastor John MacArthur un día. ¿Cuándo le conocen a este pastor? Y que el pastor John MacArthur me había convidado a que limpie su jardín. Yo estaba, mi sueño había estado donde la casa del pastor John MacArthur, a quien yo amo mucho, este pastor, y había estado podando su jardín. Y yo me levanto, ay, mi sueño bonito. El siguiente día me sueño que estoy en la casa de Lionel Messi. Wow. Entonces él me dice, Jeremías, te invito a jugar un partido de fútbol conmigo en mi patio. Yo con él he estado jugando fútbol, hermano. Estoy soñando. No quiero despertar, ¿se entiende? Y un día, yo les voy a contar algo para terminar. Me fui a La Paz. Y los jóvenes que están aquí, fuimos al Palacio de Gobierno. Y justo cuando estamos en la plaza dando comidita a las palomitas, salió el presidente que estaba en esa época, era el presidente Evo Morales. Por si acaso, hermanos, yo no soy evista ni nada por el estilo, ¿sí? Cuidado que me deleguen las apedreadas. Pero llegó el presidente, salió justo el presidente y todos, vamos a ver al presidente, ¿no? Y yo también fui. Y justito, yo me paré en su auto, con todos, ¿no? ¿Saben cómo sale el presidente, no? Con todos sus escoltos. Uy, chévere, hermano. Y yo me paré en el autito así, y justo abrió la puerta de mi lado, hermanos. El Evo Sanz. Al primero que mira Freise a mí, hermanos, cara a cara, no se mira. Yo me quedo en shock. Era el presidente y su mano me extiende así, y yo, mi mano también, ¡pah! Nos hemos dado, hermanos, y un ras en mi corazón. ¿No han sentido alguna vez así como un escalofrío? Y todos los jóvenes que estaban ahí, pastor, el presidente. Ay, yo no soy evista, hermanos. Yo no soy evista y no comparto tampoco con los ideales de este hombre. No, nada que ver, hermanos. Pero mi pregunta venía, ¿por qué he sentido tal privilegio? ¿Por qué he sentido tal emoción al que él me haya tocado mi mano? No es porque es Evo, es porque me ha tocado mi mano el presidente de la república, o el presidente del estado plurinacional, quieren ponerle, hermanos, de este país, de mi país. Mi presidente me ha dado la mano, me ha visto. Wow.
Hermanos, yo pregunto, ¿quién es el que nos ha dado la mano para que vayamos y compartamos de su evangelio? No es John MacArthur, ni siquiera es Lionel Messi, ni siquiera es el presidente de un país. Se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te ha dado, por su gracia divina, te ha compartido, hermano, te ha hecho partícipe de este precioso, grandioso plan de buscar a los perdidos. Qué privilegio, qué dicha. A mí, yo a veces pienso, digo, Señor, a mí, yo quién era, Señor, quién era. Porque predico, le digo, ¿por qué? ¿Quién era yo? Yo no era nada, era un pecador como Isaías. Ay de mí, era de labios inmundos. Y mis ojos un día han visto la gloria de Cristo. Me he hecho parte de su misión. ¡Qué privilegio! El Rey de los Reyes se fijó en mí para que pueda llevar adelante su misión, su plan, su obra. Hermano, no creo que haya algo más precioso que esto para poder compartir el mensaje del Evangelio.